Amigos y hermanos, nuevamente con ustedes para traerles el poderoso mensaje de la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pido a Dios que sea Él dándome la interpretación de su palabra y revelándome la verdad y su justicia en el nombre poderoso de Jesucristo. Esta palabra que Dios me ha dado, este mensaje lo he titulado Morando bajo la sombra del Omnipotente. En estos tiempos difíciles que se están viviendo en el mundo, por todos los acontecimientos que están pasando, es señal de que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para obedecer a Dios y que sea Él librándonos de todas las cosas, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nosotros como iglesia no tenemos por qué tener temor ni miedo de lo que esté pasando en el mundo, porque nosotros no pertenecemos al mundo. Aunque nosotros estemos habitando en el mundo, no somos del mundo. Como dice la Escritura, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, no debemos tener miedo por lo que está sucediendo. Y si tú tienes miedo, es porque no has afirmado tu corazón plenamente en lo que Dios te ha venido enseñando en su palabra. Porque te recuerdo algo, que el justo por la fe vivirá. No hay otro camino por el cual el justo pueda vivir sino por fe. Entonces, la iglesia tiene que aprender a vivir en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios me ha enseñado que el primer fruto de la fe es la obediencia. Cuando tú has creído, obedeces. Pero si tú en verdad no has creído, no obedeces. Y hay un ejemplo palpable en la Biblia, y es cuando Israel estaba en la tierra de Egipto, cuando se cumplió el tiempo que Dios los iba a liberar, cuando mandó las plagas de Egipto. Recuerden que Israel estaba en Egipto. Y aunque Israel estaba en Egipto, en tierra de Egipto, ninguna de las plagas que allí llegaron, ninguno de esos acontecimientos que se presentaron, afectaron a Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba morando bajo la protección divina de Dios. Y cuando tú y yo moramos bajo la protección divina de Dios, nada nos podrá hacer daño. Pero eso pasa cuando nosotros en verdad hemos creído y hemos puesto nuestra fe plena en Jesucristo. Porque Jesucristo es quien nos da la medida de fe. Y si tú tienes miedo, es porque no tienes tu corazón afirmado en la verdad. Porque la Escritura dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y quién te proporciona el verdadero amor? Dios, a través de Jesucristo. Porque Dios demuestra su amor para con los hombres en que envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por toda la humanidad.
¿Y eso por qué pasó? Por amor. Por amor, Jesucristo murió en la cruz. Por amor a la humanidad. Y a través de Jesucristo, Dios nos ha dado la vida eterna. Porque para eso vino Jesucristo a morir por nosotros. Para darnos vida y vida en abundancia. Y recuerde que todas estas enfermedades que están pasando, Jesucristo ya las llevó a la cruz del Calvario. Y por la llaga de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros fuimos curados, sanados. Nuestras dolencias fueron sanadas, nuestras enfermedades fueron sanadas. Porque Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y dolencias a la cruz. Y por las llagas de Cristo, ya nosotros fuimos sanados. No que vamos a ser sanados, sino que ya fuimos sanados. ¿Y por qué no vemos que esto se manifiesta en nuestra vida? Porque no creemos lo suficiente. Porque si nosotros verdaderamente creyéramos, dispusiéramos nuestro corazón a creerle a Dios en lo que Él nos dice, la iglesia vería la gloria de Dios manifestada en ella más de lo que ha venido pasando. Entonces, voy a leerles la palabra de Dios. Dios me ha puesto a que comparta con ustedes el Salmo 91. No sé qué quiere hacer Dios, pero yo hago lo que Él me dice que haga, porque soy guiado por su Espíritu y estoy aquí para obedecer, a obedecer a ese Dios maravilloso y poderoso. Y Él es mi Señor. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción de su Santo Espíritu, dice la Escritura. Les recuerdo que el mensaje se llama Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga bien, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es habitar? Es establecerte en un lugar. ¿Y qué es morar? Morar es vivir bajo la cobertura de Dios. Porque dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Te pongo el ejemplo. Tú llegas a un árbol y te regocijas debajo la sombra de ese árbol y allí recibes descanso. Allí recibes refrigerio. Pero Dios no solamente nos brinda descanso y refrigerio, sino que también nos ha brindado una salvación a través de Jesucristo. Y la iglesia tiene que estar plenamente convencida de que es salva por Dios, es salva a través de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación sino en Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, tú debes vivir conforme a la palabra de Dios. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es cuando la iglesia más debe disponer su corazón
para vivir en la presencia de Dios. Es cuando más debemos buscar a Dios, en ayunos, en oración, en obediencia a su palabra, para que todas estas cosas pasen en el nombre poderoso de Jesucristo. Por lo tanto, iglesia, tú no debes tener miedo, porque tú no perteneces al mundo, sino que tú perteneces al Dios Altísimo que habita los cielos. Entonces, porque nosotros hemos sido llamados para salvación, porque aunque nosotros vivimos en la carne, no militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu. Y para esto tú fuiste llamada, para vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y si tú todavía sientes miedo, es porque estás viviendo conforme a la carne. Y te recuerdo que los frutos de la carne es muerte. Porque las manifestaciones de enfermedad acontecen en la carne. Por lo tanto, debemos disponernos para obedecer a Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Quién debe ser nuestra esperanza? El Señor Dios Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Oye lo que está diciendo. ¿Quién debe ser nuestra esperanza? Dios. Iglesia, tú debes de tener como esperanza a Dios que te ha llamado. ¿Quién debe ser tu castillo? El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sea lo que sean principados. Todo fue creado por Él y para Él. En ese Dios único y verdadero es en el que la iglesia debe confiar. No confiar en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Porque Dios, a través de su poder, nos libra del presente siglo malo. Y por lo tanto, nosotros como iglesia debemos obedecer su palabra. Mi Dios en quien confiaré. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Oye bien, ¿qué es lo que está viviendo en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Una peste destructora que está acabando con la humanidad. Pero tu iglesia no debes tener miedo. No puedes sentir temor por los acontecimientos del mundo, porque tú no perteneces al mundo, porque tú eres espiritual. Tú tienes que vivir conforme al Espíritu, porque si vives conforme a la carne, estas cosas te alcanzarán a ti. Porque te recuerdo que todo aquel que quiera vivir según la carne no puede agradar a Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Oye bien, ¿con qué te va a cubrir? Con sus plumas. Bendito sea el Dios y Padre. Debajo de sus alas estarás seguro. ¿Dónde nosotros podemos tener seguridad?
bajo la protección divina de Dios. Y si tú y yo estamos bajo la protección divina de Dios, ¿a qué temer? No podemos sentir temor ni miedo por nada de las cosas que puedan estar pasando. Como dice en otra parte de la palabra, aunque contra mí se levanten guerra, con todo eso yo viviré confiado y esperando en mi Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia vive distraída en las cosas terrenales. Por eso tiene miedo. Porque el pecado hace que el hombre sienta miedo. Fue lo que Adán sintió cuando pecó, cuando escuchó la voz de Dios. Se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque sintió miedo. ¿Y por qué sintió miedo? Porque había pecado contra Dios. Si tú eres una iglesia santa, una iglesia pura, sin arrugas, sin mancha, tú no tienes por qué sentir miedo, porque tu deleite debe estar en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tu deleite debe ser la presencia de tu Dios, la presencia de tu Rey, de ese Dios misericordioso que nos ha llamado para salvación. Mira lo que dice la Escritura. Escudo y adarga es su verdad. ¿Y qué es su verdad? Su palabra. ¿Y qué es su palabra? Es escudo y adarga para nuestras vidas. Bendito sea Dios. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad. No debes temer qué cosa. No temerás el terror nocturno. ¿Qué hay en la noche? Terror. Y si yo estoy debajo de la cobertura divina de Dios, no tengo por qué temer ese terror. Bendito sea el Señor. Ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mundo? Hay una pestilencia que está acabando con la humanidad. ¿Y el mundo anda en qué? ¿Cómo dice la Escritura que el mundo está qué? El mundo está en tiniebla. El mundo está en tiniebla. Y por eso ellos temen a la pestilencia. Pero tu iglesia fuiste trasladada de las tinieblas a la luz, al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros morábamos en tinieblas en un tiempo, pero nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, nosotros no debemos tener miedo, no podemos temerle a la pestilencia que hay en el mundo, porque nosotros somos la iglesia del Dios Todopoderoso. Si vivimos conforme a los dichos de su boca, si hemos aprendido a oír a nuestro Señor Jesucristo y si hemos sido enseñados por Él, tenemos que vivir conforme a su palabra. Así lo dice la Escritura. Ni mortandad que en medio del día destruya. Oiga bien. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero ¿cuándo acontecerá esto? Cuando nosotros vivimos en obediencia al Dios Todopoderoso. Mientras tanto,
vivirás en temor, vivirás enredado en el miedo, porque eso es lo que te hace sentir el pecado, miedo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tiene la iglesia? ¿No está diciendo el Señor que ciertamente miraremos la recompensa de los impíos con nuestros ojos? ¿Por qué? Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza. Dios es mi esperanza. Por eso tienes que conocer a ese Dios en el cual has creído. Y cuando lo conoces, cuando tú le obedeces, cuando vives conforme a su palabra, cuando te llenas de su Espíritu Santo, su Espíritu Santo te dará a conocer al Dios verdadero a través de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿A quién van a mandar? Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que nos guíe a toda la verdad, para que nos enseñe todas las cosas. Por eso es bueno que nosotros tengamos al Espíritu Santo en nosotros. Pero para que el Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que limpiar nuestro corazón de todas las cosas que no nos dejan crecer espiritualmente. Muchas veces la iglesia siente miedo porque es niña, porque habiendo celos y contiendas, amargura y disensiones, pleitos, y aún estás viviendo como hombre, iglesia. Si tú vives como hombre, eres niña, eres inexperta, porque solamente los inexpertos son los que necesitan de la leche. Pero los que han alcanzado madurez toman el alimento sólido. Apártate del mal, apártate del pecado, apártate del chisme, de la amargura, apártate de la fornicación, de la mentira, del resentimiento, del odio, del rencor, de la avaricia, para que seas una iglesia santa, porque el verdadero amor echa fuera el temor, y no tendrán temor de malas noticias, ni el mal te alcanzará, porque entonces vivirás bajo el abrigo del Altísimo y morarás bajo la sombra
del Omnipotente. Este mensaje Dios me lo ha dado para que la iglesia afirme su corazón en su justicia y en su palabra. Para que la iglesia despierte y no viva distraída detrás de las cosas del mundo. Porque si tú vives distraído detrás de las cosas del mundo, el COVID te puede alcanzar. Si no afirmas tu fe, si no afirmas tu corazón en el evangelio del reino de los cielos, vas a sufrir pérdida. Edifica en ese fundamento que es Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Nuestra preocupación debe ser estar en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, en el cual hemos creído a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe y nos enseñe en el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza, porque Dios es nuestro Salvador, es nuestro ayudador, Él es nuestra justicia, porque Él hará que nuestra justicia resplandezca como el sol de mediodía. No vivas distraída, iglesia, en las cosas del mundo, las cuales no te edifican. Bendito sea el Dios y Padre. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Oye, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Tú en verdad has conocido el nombre de Dios. En verdad has creído en ese Dios todopoderoso. En verdad tienes tu corazón dispuesto para servirle como Él dice que debemos servirle. A Él sea la alabanza y la gloria. Te dejo esta palabra hasta aquí, iglesia, y pido a Dios Todopoderoso que tome el control de cada uno de vosotros para que seamos afirmados en la verdad y la justicia divina de nuestro Dios sea manifestada en nuestro corazón, para que resplandezca la luz de su santísima palabra en nuestros corazones, para que un día seamos hallados dignos y seamos hallados obreros aprobados por Dios, para que un día podamos partir con Él
y estar con Él por la eternidad. A Él sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Y pido a Dios que sea Él tomando el control de todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tú afiances tu fe en su verdad y en su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Pido al Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, que liberte a los cautivos, que sane a los enfermos, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea Él con su poder, deshaciendo las obras de las tinieblas en tu vida, en tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea prosperado en toda